que me puedan dar una mano con los cálculos. Dale por acá. Ok, entonces, como les había prometido, entonces esta semana estaríamos dedicando o al menos esta clase, a desarrollar y resolver algunos ejercicios como para poder ver todo lo que vimos en el capítulo 2 o capítulo 3 más adelante en forma numérica, ¿no? Un poco más tangible, por así decirlo. ¿Ok? Entonces yo hice una preselección aleatoria, por así decirlo, de algunos ejercicios para poder desarrollarlos en clase. ¿Verdad? Entonces, arranquemos. ¿Verdad? Fíjense que aquí tenemos un mismo gráfico para varios tipos de ejercicios, varios tipos de enunciados. Básicamente, en cada uno de los casos, la idea es lo mismo, pedir, digamos, el mismo concepto o la misma aplicabilidad. Por lo que nosotros desarrollaríamos tan solo uno de esos ejemplos, por ejemplo, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, eh, no sé, supongamos que queremos hacer el 275. Entonces voy a marcar el 275 y es el que vamos a resolver nosotros. Dice lo siguiente, una placa circular horizontal se sostiene mediante tres alambres que forman ángulo de 30 grados respecto a la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Si se sabe que la tensión en el alambre CD es de 60 libras, determine, por un lado, las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. B, los ángulos tita X, tita Y y tita Z que forman la fuerza con los ejes coordenados. Entonces, lo primero hay que entender, AD, BD y CD son alambres. Estos trabajan y funcionan como si fuesen cables. Entonces, deben estar sometidos a tracción y nada más, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo ya sé cómo estarían trabajando estos elementos. ¿Eso qué me indica? Me indica la dirección y ya el sentido de las tensiones o de las fuerzas que producen esos elementos. Eso por un lado. Por otro lado, el dato que me daba era este ángulo de aquí. Para cada uno de los alambres, ¿verdad? Es decir, tres alambres que forman ángulos de 30 grados respecto a la vertical. ¿Ok? En el plano XZ, evidentemente los ángulos para las coordenadas de A, B y C son los que indican en la gráfica. Nosotros vamos a centrarnos en lo que respecta al alambre CD. Me dice que hay una fuerza de 60 libras. Entonces lo que yo evidentemente ya sé aquí, que es la tensión en el cable, perdón, en el alambre CD, es igual a 60 libras. Esto evidentemente yo ya sé. Nada más me pide determinar las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. Entonces, sobre la placa. ¿Ok? Eh, es muy distinto que me diga determinar la fuerza del cable o el vector fuerza del cable a que me pida la fuerza que el cable ejerce sobre la placa. ¿Por qué? Voy a hacer en una gráfica un poquito más sencilla. ¿Verdad? Puedo suponer que esto hubiese sido la placa. ¿Ok? Esta placa de aquí. Una vista de costado, por así decirlo. Y qué sé yo, supongamos este es el punto D.
podría ser, por ejemplo, así, aquí y aquí. De forma que esto es el punto A, esto es el punto B y esto es el punto C. Si yo quiero ver el efecto de cada uno de esos cables sobre la placa, entonces yo tendría que ver estos vectores que voy a marcar ahora en rojo. Y aquí tendría la tensión del cable AD. Aquí tendría la tensión del cable BD. Y aquí tendría el alambre, pero la tensión del alambre CD. Entonces, vectorialmente yo hubiese tenido que indicar esto. Ahora, si a mí me pedía eh, las componentes de la fuerza del alambre, nada más, entonces lo que yo tendría que hacer es imaginarme esto. Es fácil imaginarse este corte, ¿verdad? Un corte aquí. Voy a hacer aquí al lado. Punto D. Y cada uno de los cables ahí cortaditos. ¿Ok? Este D tiene una reacción. No crean que no va a estar en equilibrio. Entonces ahí lo que me hubiese pedido hubiese sido estos vectores. ¿Ok? Entonces hay que entender muy bien qué es lo que me pide. Por un lado me puede pedir la fuerza del elemento de la barra sobre la placa. Entonces yo tengo que ver el efecto de ese elemento sobre la placa. Y por otro lado me puede pedir las fuerzas internas de ese cable o de esa barra. O los esfuerzos internos. Entonces ahí serían estos de aquí. Y fíjense que lo único que cambia en estos casos sería el sentido. El vector sería exactamente el mismo que está aquí. Pero por acción y reacción en la placa se invierte. ¿Ok? Entonces, eso es algo para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la única variación serían a ver, en las componentes, ¿verdad? Si a uno me sale 5, en el otro caso sería menos 5 y nada más. Es decir, atender eso. Entonces, en el ejercicio lo que me pide es este elemento de aquí. Entonces, vamos a proceder a calcular eso. Para eso, yo tengo TCD igual a 60 libras. Esto es tan solo la magnitud. Ahora, yo quiero expresarlo de una forma eh, vectorial. Entonces, ¿cómo haría? Para eso me tengo que dar cuenta que el cable o el alambre tiene la dirección de la línea que pasa por los puntos C y por los puntos D. O sea, por los puntos C y D. ¿Ok? Entonces, algo bueno sería ver esas coordenadas del punto C y del punto D. ¿Qué coordenadas? Un momento. Aquí. En general, me va a convenir en estos tipos de ejercicios poner cada punto según sus coordenadas X, Y y Z o los ejes que tenga referenciado A, B, C, P, Q, R, etc. Como nosotros nos vamos a centrar solamente en la barra CD, yo directamente solamente pondría las coordenadas de C y de D. Pero si es que yo quisiera resolver todo el sistema, hubiese colocado el de todos. Entonces me voy a fijar en C. La componente en X primero, del punto C. ¿Ok? Este sería el eje Z ahí. La componente en X del punto C sería esto. Este aquí. ¿Ok? No sé si se logra ver ahí. Ya, esto de aquí.
Entonces, ¿cómo es que yo puedo obtener eso? ¿Cómo yo puedo referenciar esa coordenada de C? Evidentemente, puedo usar los ángulos ya en el plano que me da aquí, ¿verdad? Y eventualmente, mientras no me indican otra forma, voy a decir que el radio de la placa es R. ¿Ok? Entonces la componente en X sería R coseno, R, R coseno de 60. Entonces me voy y en X, R coseno de 60. Componente en Y. ¿Cuánto valdría la componente en Y? De C. Fíjense que el punto C, el punto A y el punto B están todos contenidos en el plano XZ. Eso significa que en Y, evidentemente, la componente es 0. Y lo último me queda en Z. En Z sería esta otra proyección. ¿Ok? Pero fíjense que estoy colocando las coordenadas más de este punto ahora, de esa proyección. Entonces sería de vuelta R seno de 60 en este caso. Todo bien hasta ahí. Ahora vamos al punto D. Punto D aquí. Si me fijo, el punto D está sobre el eje Y. Por lo tanto, X y Z evidentemente ya serían 0. Entonces, en D, ya puedo decir que en X es 0 y en Z, ¿no?, también es 0. Entonces, solamente me queda definir la coordenada en Y. La coordenada en Y, aquí, yo le puedo llamar H a toda esta altura que está acá. ¿Ok? Entonces, H. Y ahí tengo definidos evidentemente los puntos C y D. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, yo no puedo trabajar con estos dos teniendo variables distintas. ¿Verdad? Yo no voy a poder escribir un vector fácilmente teniendo R y H. Ahora, ahí es donde yo debo utilizar el dato que me daba. El ángulo que forma con la vertical era 30 grados. Entonces voy a dibujar este triángulo, DOC. Voy a dibujar, o sea, aquí al lado. Tengo aquí. Voy a arreglar esto. Ok, tengo entonces este triángulo de aquí, que es D, esto sería el punto O, y esto sería el punto C. ¿Ok? ¿Qué datos yo tenía? Yo tenía esto de 30 grados, este lado yo tenía que era H, y este lado yo tenía que era R. Entonces de aquí la única idea sería determinar alguno de los dos en función del otro. Porque, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy queriendo llegar a la siguiente expresión. Yo quiero escribir que el vector fuerza, ¿sí?, es igual a ¿quién? Es igual a la magnitud de la fuerza, que es un dato que yo ya tengo, ¿sí?, por o multiplicado por el vector direccional de la fuerza CD. Vector direccional, o recuerden, le podemos llamar versor también.
¿sí? Pero para lograr determinar esto, es que yo hago lo siguiente. Ahí yo necesito el vector CD y divido el módulo de ese vector. Entonces lo primero que hay que hacer es definir el vector CD, que es lo que vamos a hacer al tener estas coordenadas. Luego, calcular su magnitud, calcular el versor y ahí recién voy a tener la expresión de verdad. Entonces, para poder lograr determinar al menos la magnitud de esto en función a una variable, entonces o h o r debería reemplazar. ¿Verdad? De esta gráfica, yo puedo directamente relacionar h con r. ¿Verdad? Yo sé que tangente de 30 es igual a r sobre h. Y lo que me parece más fácil aquí sería despejar h. Para hacer solamente un cambio de variable. Entonces, aquí el punto D se quedaría 0, r sobre tangente de 30, 0. ¿Ok? Esto pongo en azul para que se sepa que vino del cálculo azul. Y con eso es que voy a lograr describir ahora el vector CD. Entonces aquí para eso, lo primero a determinar es CD. Aquí fíjense bien que yo necesito definir muy bien de qué punto parte y a qué punto termina o a qué punto va. Yo estoy queriendo calcular este vector que está aquí. Entonces parte de C y termina en D. Entonces el vector que quiero calcular es CD, desde C hasta D. ¿Cómo calculo el vector CD? Y calculo el extremo, las coordenadas del punto extremo, menos la coordenada del punto inicial. Es vector CD, pero es D menos C. ¿Ok? De aquí voy a obtener D menos C sería D0 menos C, entonces me quedaría menos R coseno de 60. En I tengo H menos 0, pero H era R tangente de 30. Entonces R tangente de 30. Opa. Y en Z es 0 menos R seno de 60. Entonces R seno de 60. Entonces ahí obtengo el vector CD. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto yo puedo simplificarlo un poquito más, ¿verdad? Yo puedo escribir esto sacando factor común R y tener menos coseno de 60, 1 sobre tangente de 30, menos seno de 60. Ya va a dar lo mismo como quieran expresar. Lo siguiente, determinar, voy a hacer ahora en azul, determinar entonces el módulo del vector CD. ¿Cómo sería el módulo? Dijimos que era la suma de los componentes nada más, ¿verdad? Al cuadrado. Puedo hacer la suma de todos estos componentes al cuadrado raíz o directamente la suma de esto y todo multiplicado por r. Porque todos serían r al cuadrado, al sacar la raíz quedaría r afuera. Da absolutamente igual. Entonces voy a poner aquí menos r coseno de 60 al cuadrado más r sobre tangente de 30 al cuadrado más menos r seno de 60 al cuadrado. Y ahí saco la raíz. Evidentemente esto me va a salir
algún número dividido, o sea, algún número multiplicado por la raíz de, perdón, multiplicado por R. A mí me salió R por raíz de 2. Así. Ya haciendo la raíz, claro. Ok. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Tengo el módulo, tengo ya el vector y dirección. Por lo tanto, de esto, yo puedo sacar el valor lambda. Entonces, la idea sería eso. Entonces, coloco el vector y divido entre el módulo. Entonces, tengo el vector que es R por esto menos coseno de 30 y demás. Ustedes pueden reemplazarlo ya si quieren, ¿verdad? Yo sigo escribiendo como que no calculé nomás. Y todo esto dividido R por raíz de 2. Y aquí yo puedo simplificar la R y me queda directamente entonces el versor CD. Ahora, coseno de 60. Lo que 2R sí que es el resultado. Ah, No, no raíz 2, disculpame. aquí. 2R. Poner aquí R por 2 entonces. Así, ¿verdad? Entonces aquí quedaría un cuarto o 0,25. Aquí quedaría raíz de 3 sobre 2 o 0,867. Y aquí quedaría raíz de 3 sobre 4 o 0,43. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos? Fíjense. Está el negativo. Aquí el positivo se queda igual en el medio. Y aquí negativo. Entonces eso debe aparecer aquí. Negativo queda igual, negativo. Y de todo esto, es que nosotros ahí al final podemos escribir la tensión del cable. Sabíamos que era la magnitud, 60 libras, por el versor direccional. Entonces, menos 0,25, 0,87, menos 0,43. Y esto es en libras. Ahora, me pide las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. Entonces me pide la componente. Estos no son los componentes, acuérdense. Las componentes sería 60 por 0,25. Entonces, tendría que hacer nada más el producto, ¿verdad? 60 por 0,25 eh, me sale 15, negativo. Aquí ya no tengo idea, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces ahí sí. Las componentes en X, menos 15 libras. La componente en Y, 52,2 libras. La componente en Z, menos 25,8 libras. ¿Ok? Ahí sí recién se responde lo que sería el ítem A. ¿No sabes? Las componentes de la fuerza. Ahora, cuando me pide los ángulos, tita X, tita Y, tita Z, que forman la fuerza con los ejes coordenados, ¿cómo yo podría calcular los ángulos? Para eso, tengo que recordar el ítem B, va a ser que yo puedo expresar el vector, ¿sí? De la siguiente forma. Yo puedo expresar teniendo la magnitud, ¿sí?
por el vector de los cosenos directores. Seno de tita i, seno de tita z. Entonces, si yo quiero calcular tita x, directamente de aquí saco. Coseno de tita x debe dar menos 0,25. Coseno de tita y debe dar 0,87. Coseno de tita z debe dar menos 0,43. Y de ahí es que yo debería obtener entonces cada uno de estos angulitos. Perdón, ahí puse phi. ¿Ok? Entonces ahí sería el ítem B. El ítem A se resuelve aquí. Esos valores ya estarían calculando ustedes, ¿verdad? Pero es nada más eso. Supongamos el primero. Menos 0,25 salió. Arc arco coseno, y me sale el ángulo. 104. Entonces quiere decir que el ángulo medido desde el eje X es 104. Entonces, desde X, 104. Y voy midiendo ahí a dónde va. Eso me determina para la proyección nada más, ¿verdad? Entonces, el procedimiento para todo este tipo de ejercicios, cuando se trata de escribirlo de forma vectorial, es el siguiente, ¿verdad? Primero identificar qué es lo que pide. Si me pide la fuerza sobre la placa, la fuerza del cable o del elemento. Luego, identificar cada uno de los puntos y tratar de escribir las coordenadas de ellos en función a datos que de repente yo puedo conocer. Fíjense que aquí H y R yo no tengo idea cuánto valen, pero tengo una relación entre H y R. Y al final de cuentas, las coordenadas de estos puntos solamente las coordenadas solamente me sirvieron para determinar la dirección de esa barra. Y nosotros calculamos la dirección sin tener idea de cuánto vale R o de cuánto vale H. Fíjense. Teníamos una relación entre ellos, pero no teníamos el valor de H ni R. Y luego ya hacer lo que pida el ejercicio. ¿Ok? A ver qué... Sí. De la misma forma, o la misma idea, era este otro ejercicio, ¿verdad? Aquí me pedía básicamente un marco ABC sostenido en la parte, en parte por el cable DBE, el cual pasa a través de un anillo sin fricción. Si se sabe que la tensión en el cable es de 385 newtons, determine las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D. Aquí hay que entender una cosa. Si bien el cable DBE es un único cable, entonces en todo ese cable el esfuerzo es 385. ¿Ok? En todo el cable. En todo el cable la tensión es de 385. Ahora, como a mí me pide determine las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, me pide soporte en D. Entonces me pide aquí. Entonces lo que me pide es este vector. ¿Por qué? Porque el cable le está estirando al soporte en D. Si me pedía del soporte en E, me iba a pedir este vector. Si me pedía
la resultante en B me iba a pedir la resultante de este vector. Quiere decir que me iba a salir algo así. ¿Ok? Entonces, distintas posibilidades hay. Me puede pedir en D, punto y coma en E, punto y coma en B. ¿Ok? Cuestiones de ir Ajá, practicando ¿podrías nada repetir más. eso? Ok, Si te dice fuerza ejercida sobre el soporte en D, sería entonces D. Ahí esa parte la que me sí, perdí. ok. Esa parte es justamente donde deben prestar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a salir, lo más probable es que numéricamente calculen bien, pero al expresar el resultado estarían poniendo con los signos equivocados. Y eso, por más que sea un solo signo, está mal. ¿Ok? Entonces dice, calcular la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte. Entonces lo que yo tengo que imaginarme es, ¿qué hace este personaje a este, a este soporte o a ese apoyo? Entonces evidentemente el cable siempre está a tracción. Si yo hago un corte aquí de ese cable, voy a tener una situación algo así, ¿verdad? Voy a tener el soporte en D, voy a tener el cable aquí, hice el corte y aquí continuaría el cable. ¿Ok? Si yo necesito saber el efecto del cable sobre el soporte, evidentemente sería esto. Si necesito saber el efecto del cable, nada más o la fuerza del cable, es este otro. ¿Por qué? Porque la idea sale de lo siguiente. Sale de separar estos dos elementos. Este es el cable que continúa aquí, ¿ok? El cable está a tracción, quiere decir que se está estirando. Quiere decir que la fuerza sobre el cable debe ser saliente al mismo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por acción y reacción, este personaje aquí estaría afectando aquí, pero de sentido contrario. Entonces, si me pide sobre el apoyo, yo debo hacer este análisis. Si me pide en el cable, es este otro. Ok, queda claro ahí esa parte, ¿verdad? Entonces va a depender de lo que realmente me pida. ¿Sí? Te voy a dejar mal. Entonces, las variaciones aquí podrían ser pedir en D, sería este vector, sería el vector DB. Pedir en E sería el vector EB. Pedir la resultante en B sería la resultante de estos dos vectores, que sería esto que está aquí. Entonces yo ya directamente les puse aquí como para que puedan tener más variaciones nada más. Este no vamos a desarrollar, lo vamos a dejar planteado. Me gustaría seguir desarrollando otros. Quedó claro ahí, ¿verdad? La idea. Sí, Ahora profesor. sí, Sí, ahora sí profe. vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Este porque fue el primero, básicamente hicimos así. Vamos a este otro. De vuelta, varios tipos de enunciados. Nosotros vamos a elegir tan solo uno para desarrollarlo, ¿verdad? Básicamente se trata de lo siguiente, es una caja de cierto peso considerable sostenido por tres cables, ¿ok? No sé cuál quisieran hacer. En algunos el dato, el dato es la tensión en un cable, en otros es el peso de la caja, etc. Tan solo esas son las variaciones. Vamos a ver. Vamos a resolver uno que me dé la tensión del cable, de algún cable. Ok, Profe, vamos. el 116 no puede ser, es el más completo, porque te ¿Cuál? pide la tensión en cada cable.
El 106. Sí. Ok, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Ok, sin problema, sin problema. Igual iba a determinar la tensión en todos los cables, ¿verdad? Lo que yo quería era que los datos sean más variables, ¿verdad? Aquí el dato es la caja, no importa. Vamos a resolver el 206. 206 dice lo siguiente. Tres cables sostienen una caja de 1600 libras, como se muestra en la figura. Entonces, determine la tensión de cada cable. Entonces, evidentemente, la caja o una caja de un cierto peso, el peso es una carga gravitatoria. O sea, debo entender eso. Por lo tanto, siempre va a ser en la dirección de la gravedad o eventualmente vertical para abajo. Entonces, el peso de esta caja, yo sé que evidentemente sería aquí. Y ese peso es 1600 libras. Que libra fuerza también, si quieren llamarlo. Entonces, ese ya es un dato para mí. Luego quedan las tensiones en los distintos cables. Ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer aquí? Evidentemente, en este ejercicio me dan todos los ejes definidos y todas las cotas necesarias. Hay dos tipos de ejercicios. No sé si el de al lado es o el otro. No. En general, en uno te da todas las cotas, así como está aquí, o te dan todos los ángulos, para poder yo con eso determinar las componentes. Son los dos tipos. En general, todas las cotas o todos los ángulos. Ok, ¿qué es la idea? Aquí evidentemente la idea es que el peso sea sostenido por los tres cables. Los tres cables solamente pueden estar a tracción, por lo tanto van a estar estirados. Entonces debo encontrar algún punto donde yo pueda vincularlos a todas las variables. En este caso, el punto particular sería el punto A. Entonces, si yo hago, digamos, un diagrama de cuerpo libre del punto A, voy a tener lo siguiente. Tengo aquí el punto A. Tenía el peso de la caja, 1600 libras. ¿Ok? Aquí creo que están los ejes, ¿verdad? Acá. Acá. Y acá. Esto era X, y Z. Eso tan solo para tener una referencia, ¿verdad? Luego tengo el cable AB, ¿verdad? El cable AB tendría una dirección cualquiera. Ahí. A ese le puedo llamar tensión AB. Ahora fíjense, lo que les había dicho anteriormente, si el elemento está a tracción, cuando yo haga el equilibrio en un nudo o haga el diagrama cuerpo libre de un punto o de un nudo, el elemento que está a tracción debe verse reflejado con el vector saliendo del nudo. Si el elemento está con presión, entonces yo hubiese dibujado con el vectorcito entrando al nudo. ¿Ok? Entonces yo sé que el cable, o los tres cables están a tracción. Entonces yo sé que todos van a ser salientes al nudo. Y además sé que va desde A hasta B, porque esa es la dirección saliente. Entonces yo ya nombré a los cables tensión AB, porque va de A hasta B. La otra sería tensión AC y la otra tensión AD. Este de aquí, tensión AC. Este esquema ustedes pueden hacerlo mejor, ¿verdad? Que pueda ser visualizado de esta forma, ¿verdad? Algo más tridimensional. Y este último que sería la tensión AD. Entonces, de aquí que yo logro identificar, de aquí yo puedo lograr
hacer el equilibrio del nudo A o del punto A. Por lo tanto, yo de aquí podría plantear lo siguiente. Podría plantear sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas Z igual a 0. O sumatoria de fuerzas igual a la resultante. Perdón. Esto. ¿Verdad? Evidentemente la resultante es igual a 0. Se van a dar cuenta que de repente trabajar por componentes es mucho más sencillo, pero como es vectorial da lo mismo básicamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Debemos lograr poner la coordenada de cada uno de los puntos de A, el punto B, el punto C y el punto D. Vamos a ir acá. Para no tener que estar subiendo y bajando, voy a traer este gráfico aquí. Vamos a ver. Del punto A. Fíjense que A está sobre el eje Y. Por lo tanto, en X y Z serían 0. ¿Ok? Me indica que está sobre el eje Y. Lo único que me falta definir es la componente en la vertical. Aquí me muestra 60 pulgadas, ¿sí? Pero va en el sentido contrario. Entonces sería menos 60. La coordenada del punto B. Me voy aquí. Primero en X. Veo que está para el lado contrario del X positivo. Por lo tanto ya sería en X negativo, ¿verdad? Y aquí veo la cota. Entonces sería menos 36. En Y me doy cuenta que B, D y C, los tres puntos, están en el plano XZ. Por lo tanto, en B sería 0. Y en Z me doy cuenta que también está en el sentido negativo de la Z. Y debo buscar entonces esta cota que está aquí. Me voy y es el 27. Pero negativo. El punto C sería, como está sobre el eje Z, en la componente X es 0. Está en el plano XZ, la componente Y es 0. Tan solo me falta definir la componente Z, que es esta cota de aquí, en el valor positivo, en la dirección positiva. 32. Y por último, me queda definir el punto D. D sí ya tiene el valor de X positivo y puedo apreciarlo aquí. 40. Como se encontraba en el plano XZ es 0 en Y, y en Z tiene un valor de vuelta negativo, menos 27. ¿Ok? Entonces de aquí yo evidentemente logro escribir la coordenada de cada uno de los puntos, ¿verdad? Sin darme cuenta, al escribir la coordenada a un punto, yo tranquilamente ya tengo el vector OA. Porque el vector OA es la coordenada de A menos la coordenada de O. Y la coordenada de O es 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces todos estos yo ya los puedo, digamos, de una forma tratar como el vector OA, OB, OC y OD. No son esos vectores. Ahora, una vez que tengo esto, entonces voy a seguir a determinar la dirección de cada uno de esos vectores. Vamos a tratar de ser un poco más rápido. Ok, fíjense que que los tensores o las tensiones que yo tengo son AC, AB y AD. Entonces voy a tratar de conseguir todos esos. Vamos a ir por orden. Primero, cálculo de vector direccional AB. Voy a escribir una última vez aquí. ¿Cómo calculaba eso? Calculaba
el vector AB dividido el módulo del vector AB. Entonces, aquí voy a calcular AB. Esto es nada más que B menos A. Y ahí coloco. B menos A. Sería menos 36 menos 0. 36. Directamente yo arrojaría los resultados. Luego, la componente I sería 0 menos 60. Por lo tanto, 60. La componente en C, menos 27 menos 0. ¿Ok? Y de aquí calcularía el módulo. ¿Verdad? Eso directamente ya pondría el módulo para no tener muy largo. Si no me equivoco, 75. 75 pulgadas, ¿verdad? 75, todo está en pulgadas. Y por lo tanto de aquí es que calculo el versor direccional AB. Que hago 36 y 75. ¿Verdad? Menos 0,48. Esto sale 0,8. No sé. Sí, Ok. Y ese último. menos 0,36. Entonces fíjense aquí, ya logré determinar esto. Siguiente. Vamos a hacer en rojo. La misma idea, pero del versor direccional AC. Para ello necesito AC, que sería C menos A. ¿Ok? Entonces fíjense que A solamente tiene en I. Entonces XZ evidentemente va a ser igual. Entonces yo la puedo hacer más rápido. Ya sé que en X va a ser 0, en Y va a ser el número más 60, ¿verdad? Porque es menos 60. Entonces queda 60 y en Z queda igual, 32. Ustedes se van a tener que ir dando cuenta cómo hacer más rápido, porque realmente es sencillo, digamos, pero requiere un tiempo, ¿verdad? Y cada una de estas cosas requiere que nosotros estemos metiendo en la calculadora. Y 68. sale 68. Hace, dijimos, 0. No sé cuánto salió. 0,88. Cero coma cuarenta y 47. Sí, siete. Ok. Entonces, ya calculé también esto. Vamos a calcular al lado. No, no entra al lado. Entra aquí abajo. El otro vamos a hacer con azul. Yo escribo estos títulos, ¿verdad? De cálculo de tal cosa, solamente para tener un poco más ordenado, ¿verdad? AD es el que me falta. Entonces, el vector AD, D menos A, esto escribo también para que se les quede grabado cómo se calcula, ¿verdad? Luego me queda determinar el módulo del vector AD y de ahí saco entonces el vector direccional AD. Sería D menos A. 40, 60 positivo, menos 27. El módulo, no sé si alguien calculó. 77. Ok. Y el vector direccional, entonces, con dos decimales, ¿verdad? 0,51 es el primero. 52. 51, 52. 52.
Sí, porque tiene un 9. Ok. 0,77. Menos 0,35. Menos 0,35. Ahí está. Entonces, ¿qué yo logré aquí? Escribir los vectores direccionales para cada una de las fuerzas de los cables. Entonces ahí yo puedo ir directamente a sumar esta por componentes o sumar por fuerza. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ir directamente a esta ecuación. Y ahí vamos a dar cuenta que evidentemente componente por componente deben ser cero, ¿verdad? De la resultante. Entonces voy a escribir aquí sumatoria de fuerzas. Eso debe ser igual a la resultante y para que esté en equilibrio debe ser cero. ¿Sí? ¿Quiénes son los elementos que van a influir aquí? Voy a escribir tensión del cable AB. Como estoy escribiendo de forma vectorial, entonces directamente es la suma. El vector le va a definir si es positivo o negativo en el componente que sea necesario. Entonces, AB, AC, la tensión del cable AD, más el peso. En general, el peso lo escribimos como W. ¿Ok? Yo me doy cuenta de que para cada uno de estos, yo puedo escribir de la siguiente forma. T por el vector direccional. ¿Verdad? Entonces yo voy a tener tres variables, tensión, tensión y tensión. Mientras que para el peso yo no definí eso. El peso yo conozco el módulo, pero el vector direccional W es lo que no definí. Entonces lo que yo tendría que haber hecho era cálculo, ni siquiera es cálculo, ¿eh? Pero definición del vector direccional del peso. Y el vector direccional, como se trata de un peso, es muy fácil, ¿verdad? Es directamente en X0, en el eje vertical 1, en Z0. ¿Por qué? Porque es una carga gravitatoria. Entonces directamente vertical para abajo. Ahí sí, ya me doy cuenta que las únicas incógnitas son los tres cables. Entonces voy a escribir. Voy a empezar desde aquí. Desde aquí. Tensión AB multiplicado por su vector direccional. Voy a copiar así, entonces se recuerdan de dónde sale. Más tensión AC multiplicado por su vector direccional. Más tensión AD multiplicado por su vector direccional. Fíjense que alguien no me corrigió algo. No sé si se dieron cuenta ya de que me estoy equivocando. El signo del peso. Genial. Fíjense que es vertical para abajo. Entonces, este personaje, no cometan el error que yo cometí, ¿verdad? De querer hacer muy rápido y no colocarle el signo. Voy a poner en rojo. Porque va para abajo. Va en la dirección contraria del eje. W era dato, ¿verdad? Voy a colocar ya acá 1600. Por, y ahí sí multiplico por su vector direccional. Aquí. Y todo eso evidentemente debe dar igual a 0. Parece muy chiquito ahí. Ahí está. Entonces, evidentemente, ¿qué me debo dar cuenta?
aquí me debo dar cuenta que componente por componente el resultado debe dar 0. Entonces, teóricamente yo aquí quitaría 3 ecuaciones. Sería TAB por la componente en X, TAC por la componente en X, TAD por la componente en X, peso por la componente en X igual a 0. Entonces aquí lo que tendrían que elaborar, digamos, serían 3 ecuaciones. La primera sería menos 0,48 TAB más 0 TAC. En azul es el otro. Más 0,52 TAD. Y en este caso, como el peso es un valor numérico, yo directamente ya pasaría al otro lado. Igual a 0. Segunda ecuación, las componentes en I. 0,80 TAB más 0,88 TAC menos, no, perdón, más 0,77 TAD. Y aquí de vuelta paso el 1600 del otro lado. Como es 1600 por menos 1, pasando del otro lado queda igual a 1600. Y la tercera ecuación, menos 0,36 TAB más 0,47 TAC menos 0,35 TAD igual a 0. Escribo de esta forma porque yo puedo resolver esto metiendo en la calculadora. ¿Ok? Meto en este mismo orden los coeficientes, directamente me arroja los resultados, ¿verdad? Para no tener que estar reemplazando cada uno de ellos. Entonces, de todo esto, es que yo debería tener las distintas magnitudes. Entonces, sí. Fíjense que si alguno de estos valores me sale negativo, realmente querría decir que mi ejercicio está mal, que algo hice mal. ¿Por qué? Porque todos estos son los módulos, son las magnitudes ya realmente. ¿Alguno pudo calcular los valores? Determine la tensión en cada cable. Ah, ok. ¿Alguno pudo calcular los valores? Yo estoy resolviendo, profe. Ok. Todavía no termino. Fíjense que la pregunta dice, determine la tensión en cada cable. Entonces, ahí indicando la magnitud y diciendo eventualmente que esta atracción, ya sería la respuesta correcta. Si me pide el vector o la componente o algo así, ahí debería expresar de forma vectorial. Le voy a mostrar cómo hacer ambos, ¿verdad? Creo que a mí me salió 573,53.
833,54 y 529,42. Ok. Entonces, tranquilamente, 55, o sea, como 55 puede ser el segundo. sí. Ok. Entonces, tranquilamente yo podría decir tantas libras fuerza, ya que estamos trabajando en libras fuerza, ¿verdad? Y ya estaba, ¿verdad? Esa es la tensión en cada cable. Ahora, si yo quisiera mejorar, por ejemplo, esta respuesta, o si me pedía expresarlo en forma vectorial, yo tendría que hacer el módulo por cada uno de sus vectores direccionales, ¿verdad? Entonces, lo único que le tendría que acompañar aquí sería eso. Entonces, aquí yo veo el módulo y aquí veo la dirección. Ok, pero de vuelta, vamos a este caso, me pedía directamente el valor de la fuerza en cada cable. ¿Ok? Ahora, si al resolver el sistema de ecuaciones, alguno de estos números, repito eso, ¿verdad? Sale negativo, quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque fíjense que al escribir mi ecuación, yo escribo de la siguiente forma. Escribo el módulo de la fuerza vectorial, o sea, multiplicado, perdón, por el vector direccional. Entonces, esta incógnita, TAB, TAC, TAD, todos deben ser valores positivos, porque es el módulo realmente lo que yo estoy calculando. Okay, eso les tiene que servir de forma a que ustedes puedan identificar, ah, mira, hice mal, y empiecen a revisar acá en donde se pudieron haber equivocado. Ok, queda claro, ¿verdad? Realmente se van a dar cuenta que cambiando una cosa, el ejercicio es otro, ¿verdad? Cantidad de ejercicios hay para practicar esto. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 cables y una fuerza P y una fuerza Q. Lo que debo entender es que cuando trabaje todo lo que respecta al capítulo 2, por ejemplo, ¿verdad? Siempre en el capítulo 2 hablamos de la estática de partículas. Entonces las ecuaciones que yo puedo llegar a plantear a lo sumo son 3. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z. Entonces a lo sumo yo debería tener 3 incógnitas. Entonces, por ejemplo, me dice 3 cables P y Q. En total hay 5 posibles incógnitas. Me tiene que dar al menos 2 o algo. ¿Ok? Entonces me dice, ¿dónde se aplican las fuerzas P y Q como se muestra en la figura? Si se sabe que P es igual a 1200, P es igual a 1200, encuentre los valores de Q para los cuales el cable AD está tenso. ¿Cómo plantearían eso? Evidentemente, hacer un diagrama cuerpo libre, nada. Eso es lo más lógico. Tendría P, Q y la fuerza en cada uno de los cables. Me dice... Yo ya haría, profe, Uh-huh. a partir del diagrama cuerpo libre, Sí, ya que conozco P sí, y me pide Q. sí. Entonces yo, el dato que me da el problema es que AD ya está tenso, o sea que hay una tensión ahí. No sé si a partir de ese dato puedo aprovechar y hacer sumatoria de fuerzas igual a cero y ver si llevo algún sistema que me permita hallar ahí Q. Está bueno, ¿verdad? Está bueno el análisis porque realmente es eso, ¿verdad? Fijarte
te da P, te da Q, todos concurren en A, entonces evidentemente el punto a analizar es el punto A. Pero lo que yo quiero que ya vayan dimensionando es lo siguiente. Yo puedo establecer tres ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z. Y de momento tengo AB, AC, AD y Q como incógnitas, 4. Entonces, ¿cómo utilizo el dato que me pida que AD esté tenso? ¿Ok? ¿Cómo utilizo eso? Que el cable AD no sea cero. Significa eso y no está con presión, evidentemente. Entonces, evidentemente, ¿cuáles son los valores de Q? Y hay un rango de valores. Hay una cantidad de valores posibles. Q va a llegar hasta un punto que va a tratar de comprimir al cable AD y ahí va a dejar de trabajar. Entonces, ese es el límite de Q. Entonces, me gustaría que puedan plantear esto. Me gustaría que puedan plantear. La idea es que el cable AD no sea cero y sea positivo. Y ese es el dato que deben utilizar. ¿Cómo yo haría? Yo diría que el cable AD es cero. Y calculo el valor de Q para el cable AD cero. Valores de Q mayores a eso generarían una compresión en el cable, entonces generarían tensiones negativas, entonces ya no voy a tomar los valores mayores. Voy a tomar los valores menores. Y la otra opción sería Q para abajo y AD cero. Me va a salir otro valor de Q. Entonces los valores de Q serían los que estén contenidos entre esos números. Traten de plantear hoy, si no hacemos mañana. Sin ningún problema. Este está bueno. Ok, entonces, de vuelta, el procedimiento es básicamente la misma forma para todos los tipos de ejercicios. Algo que de repente en algunos no les da explícitamente el vector direccional, como es el caso del peso, pero nosotros tenemos que saber eso, ya que se trata de una carga gravitatoria. O por ejemplo, como esto que ya requiere un poco más de pienso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si tal cosa? Y otra forma de dar los datos era como esto, ¿verdad? Dar en angulitos. Y básicamente esas serían todas las variaciones. De repente puede variar la estructura, pueden variar los cables, pueden variar barras, etcétera. Pero sería básicamente eso. ¿Ok? En ese caso, si es que no hay consultas, dejamos por hoy. Este ejercicio es el que quiero que hagan. Traten de plantearlo hoy, ¿verdad? Antes de que se les pierda las ideas. El 108. Vale, pues. En el caso que lo logren hacer, tranquilo, si no, les muestro mañana. Ya que ahora no ya termina el tiempo, ¿verdad? Y mañana haríamos este al principio y luego ya todo lo del capítulo 3, ¿verdad? Más ejercicios capítulo 3. ¿Tiene Este consulta? ejemplo vas a alzar, ¿verdad, profe? Sí, este PDF voy Dale, a compartir al final. dale, dale. Ok, entonces si no hay consultas, quedan libres. Gracias. Dale. El profe, Profe, gracias. Chao, hasta luego. gracias. Profe, disculpe que Sí, tengo una consulta, pero no en cuanto a esto, o sea, es en cuanto a la tarea, no me está permitiendo subir el PDF dentro del eh, Google Form.